Reitero mi inocencia y hago presente que nunca he estado ni estaré por sobre la ley, pero tampoco me corresponde que esté por debajo de la ley. Si no fuera por la ministra, su ímpetu y el de su equipo, no se podría estar conociendo la realidad y nos hubiéramos quedado con la declaración que realizó el general Martínez en su momento, que de forma tajante y categórica aseveró que él no tenía ninguna irregularidad en su viaje. Yo tengo 2 comisiones de servicio, hace 26 años y hace 16 años atrás. Nos dijo que él no tenía ningún reproche que hacer. Nos mintió a todos. Ustedes tendrán que entender que 16 años atrás o 26 años atrás, probablemente ninguno de los que está sentado en esta mesa va a tener un recuerdo exacto. El general Martínez tan involucrado está en esta lista de pasajes que lo único que intentó durante la investigación de la ministra fue obstaculizarla. La información se va a entregar y se va a entregar dentro de la primera quincena de noviembre. Él retardó la entrega de documentación escrita y una vez que no lo pudo impedir más, la entregó pero con hojas faltantes. Son al menos 15 viajes los que no recordaba haber realizado ante esta comisión el hoy detenido general Ricardo Martínez. El cuarto comandante en jefe en ser acorralado por la ministra Romy Rutherford, que lo llamó a declarar en calidad de inculpado. Arrancaron de raíz las hojas que tenían probablemente que ver con viaje al extranjero, conexión de agencias de turismo de parte del mismo Ricardo Martínez. Estas son algunas de las pruebas que el general tiene en su contra y que por primera vez conocerá. Datan del año 2011 cuando viajó al extranjero, un año después de ser ascendido a general de brigada por el comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba. El general Martínez, faltando a la fe pública, ha dicho que esta práctica del arista o de pasaje o viaje, todos la hacían, que era algo institucionalizado. La verdad es que no era institucionalizado, era generalizado, era de los generales y coroneles. Por ejemplo, en esta comisión de servicio a París y a Alemania, entre el 19 y el 27 de febrero, el general Martínez tuvo por concepto de pasajes un reembolso total por $9.732, que hoy equivalen a más de 11.500 en moneda estadounidense. Es decir, su pasaje costó unos 9 millones de pesos. El militar concurría a una sección del ejército que se llama sección pasaje y flete y preguntaba cuál era el presupuesto para ese viaje. Generalmente esta sección pasaje y flete daba presupuestos que excedían absolutamente lo que era lo razonable o el precio de mercado para eso. O sea, estamos hablando de una defraudación en la que participaban personas de esta sección de pasaje, agencias de viajes y obviamente los funcionarios del ejército. El negocio de pasajes con precios abultados que pagaba el ejército era acordado con ejecutivas de 3 agencias de viajes. Victoria Latrach Arrimar, de Turismo Latrach, cuya declaración ante la Fiscalía aún está pendiente por su deteriorado estado de salud y edad avanzada. También participó por la empresa Turavión Annie Stange Werner, esposa del coronel Arturo Contreras Polgatti, ex edecán de Pinochet, y finalmente la ejecutiva de Tupper Viajes, Luciana Figueroa Osandón, cónyuge del coronel José Lira Calderón. Algunos vuelos que iban a Medio Oriente le ofrecían a la gente pasar por Madrid, pasar por Roma, hacer un fin de semana romántico en París. Y una fijación que tenían muchos generales que era también pasar por Disney World con sus hijos menores de edad. Martínez también viajó a Estados Unidos y pasó por Miami entre el 10 y el 19 de septiembre del 2011. Se pagaron $14.030, equivalentes a $16.673 de hoy, que en peso nacional bordean los 13 millones de pesos recibidos por Ricardo Martínez Melantó. Comunico que he resuelto presentar al presidente de la República mi renuncia al cargo de comandante en jefe del Ejército. Reitero mi inocencia. Hasta siempre.
Pero ¿qué pudo motivar la citación de Martínez a declarar ante la ministra Rutherford una semana antes de que entregara el mando? Han habido trascendido de que él iba a salir fuera del país y posiblemente ese haya sido un motivo de que... Ahora conocerá cómo han caído uno a uno los últimos 4 comandantes en jefe. Un efecto dominó impensado para el propio ejército que años antes denunció a un suboficial por robar dinero de los fondos provenientes de la ley reservada del cobre. El cabo Juan Carlos Cruz sería condenado a 12 años de cárcel por gastar más de 2.000 millones de pesos en casinos, fiestas y lujos, con dineros obtenidos a través de facturas falsas, con trabajos que nunca se realizaron o de adquisiciones con precios abultados, como lo reconoció este proveedor el año 2016 al programa En la Mira. Por parte de la Dirección de Logística necesitamos liquidar algunos saldos, por eso que ustedes están bien considerados y te pintaban el cuento. Y ellos también te cancelaban el IVA. Y un poquito más, ¿o no? Sí, se recobraba un porcentaje. Pero Cruz era apenas un subalterno en el Departamento de Planificación Financiera que junto a la cabo Liliana Villagrán y al sargento Luis Meléndez además operaban millonarios decretos supremos de compras estratégicas del ejército en medio de un desorden financiero que la jefatura conocía. Ellos son los que hacían los revoltijos, se ríe. Ellos siempre manejan los planos. Que uno es un simple secretario de él. Esto nos respondía el jefe del Cabo Cruz, coronel Fernando Grossi García, hoy condenado a 13 años de cárcel. Fuimos engañados y no hay nada más que hacer. En este negocio ilícito que aprovechó el Cabo Cruz, también participó el coronel Clovis Montero. Antes que estallara el escándalo, este alto oficial le pidió consejos al general Yoso Santich, director de finanzas, que le regalaría una verdadera clase de corrupción. Cada vez que el cabo me dijo esta hueá revienta, weón. Porque el cabo no es. El cabo piensa como cabo, weón. Bueno, no tiene nada que perder. Si esto mismo te lo hubiese pedido Fernando Grossi, se hubiese arreglado entre caballeros. Esa clase de corrupción que usted le da al coronel Montero, general, usted claramente evidencia ahí que se privilegia los trampeos de los generales. Había una colusión entre los funcionarios del ejército y los proveedores, y esos recursos se pagaban por parte del ejército y después se devolvían a estos funcionarios en dinero efectivo. Ese fraude fue investigado por la ministra y alcanzó a 6.400 millones de pesos. Recluido en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén, el coronel Clovis Montero dio la cara para revelar públicamente, a principios del 2016, la hebra de un delito al más alto nivel y que apuntaba al robo de los gastos reservados del comandante en jefe Juan Miguel Fuentealba. Una pieza fundamental del puzzle era el hoy condenado coronel Jorge Cortés, jefe de finanzas de la comandancia en jefe. ¿Él le manejaba los recursos? Absolutamente todos. ¿De los fondos reservados? Los fondos reservados y manejaban todos los dineros en efectivo. ¿De cuánto estamos hablando? Varios millones y varios miles de dólares. Y yo sé, o sea, además todo el mundo sabía que los sacaban con certificados de buena inversión. Este es un comprobante de egreso de tesorería del ejército, por ejemplo, cobrado por el general Antonio Cordero. Es el mismo trámite contable para sacar dinero de los gastos reservados que debían rendir anualmente a Contraloría. Para ello, los propios comandantes en jefe procesados enviaban lo que se llama un certificado de buena inversión. ¿Qué se decía este certificado? Que se habían gastado los recursos de los gastos reservados en conformidad a la ley y que no se habían entregado a partidos políticos, ni a funcionarios públicos, ni a sindicatos. Y finalmente, ¿quién aprobaba esos certificados de buena inversión? El general Santich y el comandante en jefe del ejército. En
junio del 2016 solicitamos por transparencia los certificados de buena inversión gestionados por el ex general Fuentealba, que también está acusado por el delito reiterado de falsedad de documento público. Pero el jefe del Estado Mayor respondió que esos documentos no existían. Quien firmó algo que hoy sabemos que no es cierto fue Ricardo Martínez Menantó. Legalmente esos destinos, los gastos reservados, tienen como misión o destino, a la redundancia, ocuparlos en operaciones de inteligencia. Pero yo que estuve ahí por muchos años, esos dineros no llegan. Uno de aquellos que usó estos fondos reservados en beneficio propio con mayor ostentación fue Juan Miguel Fuentealba. Era cosa de tiempo para que el patrimonio de El Conde, como lo apodaba la tropa por sus refinados gustos, lo delatara a él y a su esposa Ana María Pinochet. El matrimonio debe enfrentar en el banquillo de los acusados el juicio que se estima se realizará en el mes de agosto por el delito de lavado de activos. Me encuentro cumpliendo una medida cautelar en el regimiento de policía militar. Respecto al señor Fuentealba, la Fiscalía solicita una pena de 15 años de privación de libertad. Y respecto a la señora Pinochet, la Fiscalía solicita 10 años. Pago por caja 1.083.334 pesos. El 12 de agosto del 2011, pago por caja 1.083.334 pesos, el 23 de agosto del 2011. ¿Usted ha interrogado a Fuentealba? ¿Ha reconocido algo? El 4 de agosto del 2011. No, básicamente las declaraciones que constan en la carpeta investigativa, el señor Fuentealba ha tratado explicando básicamente que se trata de un patrimonio muy bien administrado. La pregunta es, ¿qué pasa con sus hijos, Rodolfo y Fernando, ambos oficiales del ejército con quienes se traspasó varios inmuebles? Se estimó que la participación más bien tenía que ver con él, no con sus hijos, pero como le digo, si aparecen otros antecedentes, estos son casos que podrían obviamente investigarse. Hay que recordar que el general Fuentealba está siendo procesado por malversación de caudales públicos por más de 3.500 millones de pesos. Justo el auto que estaba delante de la ministra se queda en pana y ahora la ministra recién va a poder ingresar. Vamos a la puerta. El espionaje contra la prensa y militares denunciantes que se sigue investigando ha tenido distintas facetas desde que la justicia clavó su mirada sobre el general Juan Miguel Fuentealba. En su primera declaración ante el fiscal Morales, Fuentealba fue protegido por el comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, con un fuerte anillo de seguridad directa de agentes del regimiento de inteligencia. Oye, no están echando los autos encima, Tomás. Ahí se le cruzó, ¿cachai? Vámonos más. El desfalco venía de los años anteriores que comprometía... Tras la denuncia periodística de corrupción en el ejército, Oviedo emitió un boletín institucional interno para perseguir a los uniformados denunciantes. Se están realizando las investigaciones respectivas con los medios adecuados para individualizar a los presuntos integrantes de la institución que, alejados del correcto proceder y movidos por intereses desconocidos, prestan declaraciones a cara cubierta y ocultando su identidad, con versiones a veces incompletas e inexactas. Esta vez, los gastos reservados serían utilizados, pero para espiar a militares que concurrían a declarar ante la ministra Rutherford. Yo en reiteradas ocasiones vi que había personal militar afuera de la oficina de ella. Específicamente ellos estaban todos los días parados en esa esquina, en ese macetero, digamos, porque yo conocía a uno. Y él me dijo que estaban persiguiendo, siguiendo a los arrepentidos. El objetivo es amedrentar. Si usted quiere denunciar corrupción de la que estamos haciendo en el ejército, la que hemos hecho o la que vamos a hacer, no lo haga porque la vamos a espiar, y no solo usted, sino a su familia también, porque hay antecedentes de los familiares de quienes denunciamos corrupción y de los periodistas también, militares y periodistas. A esta operación realizada por la Dirección de Inteligencia DINE, que dependía directamente del jefe del Estado Mayor General del Ejército, Ricardo Martínez Menantó, se sumó el espionaje telefónico autorizado por el ministro Juan Antonio Poblete. Soy ministro de corta apelaciones. Este es un extracto de su declaración ante el fiscal del Ministerio Público, Jaime Retamal, que investiga la operación Topógrafo. ¿Cuál era el procedimiento que se utilizó por usted en este caso para autorizar medidas intrusivas en virtud de la ley de inteligencia? Tengo obligación de guardar secreto y de no revelar absolutamente nada.
autorice la interpretación de las comunicaciones que señala. Está dirigido a la empresa Movistar. Le consulto si este documento fue firmado y emitido por usted, señor Poblete. No emito pronunciamiento. No hay ningún responsable de esto, nadie. Nadie es responsable de lo que pasó. Cuando yo estaba en el regimiento de inteligencia del ejército, se le ordenó investigar una pérdida de 28 millones de pesos en el mando del general Isurieta Casparena. Y fue motivo de mi denuncia frente a la ministra Rutherford. Yo le hice presente de que me parecía raro que no haya dado cuenta a la justicia. La ministra Rutherford continuó con la hebra de la denuncia, esta vez contra el antecesor de Fuentealba. Meses antes de haber sido procesado, lo que realizó fue una maquinación con sus bienes, entregándoselo, donándolo en vía a sus hijas. Lo hizo a través de una operación denominada insinuación de traspaso de bienes. La beneficiaria fue su hija, la fiscal del Ministerio Público María Constanza Isurieta, y su esposo, el fiscal adjunto Andrés Iturra, ofició como testigo de un presunto ocultamiento de patrimonio que los llevó a renunciar a la Fiscalía Oriente y que se investiga como lavado de activos. Son maneras de blanquear dinero sucio que se obtiene mediante la corrupción y colocarlo en un mercado legal a través de ello. Lo mismo ha intentado hacer el señor Isurieta. El general Isurieta le entregaba una mesada cuando era llamado por la señora Lucía Iriart de Pinochet, que debía proteger a través de los gastos reservados, y le mandaba esta mesada. Al igual que Fuentealba, el general Isurieta fue procesado y encarcelado por 5 días en el mismo batallón de policía militar que lleva su nombre. El general Isurieta está siendo procesado por la ministra por 6.400 millones de pesos. Humberto Oviedo fue despedido del cargo en un salto militar que realizó junto a comandos paracaidistas, camaradas de su especialidad. La caída libre del general, sin embargo, vendría después de Isurieta, al convertirse en el tercer comandante en jefe procesado por la justicia. No ha podido acreditar de ninguna manera el destino que le dio a esos gastos reservados. ¿Cuál es el destino que tuvo ese dinero? ¿También en la compra de propiedades? La verdad es que no tengo los antecedentes del caso del general Oviedo. Lo que sí resulta obvio, dado la rendición bastante light de alguna manera, permitía mantener estos recursos y poder apropiárselos con cierto grado de facilidad. Siendo el oficial de órdenes del general Oviedo, el teniente coronel Cristóbal Buti administraba la casa del comandante en jefe en Locurro. Él le mantenía un stock de chocolates, 150.000 pesos semanales. En su declaración ante Rutherford, indicó que el jefe de finanzas, coronel Sergio Vázquez, le entregaba en efectivo, sin boletas ni recibos, entre 8 y 10 millones de pesos mensuales para los gastos del comandante en jefe. El procesamiento del general Oviedo por 4.500 millones de pesos. Hasta ahora, Oviedo solo ha reconocido que utilizó fondos fiscales para viajar junto a su esposa por el Caribe. Una arista que salpicó al último comandante en jefe Ricardo Martínez, que desde el 2 de marzo se había negado a declarar en el despacho de la ministra Rutherford. Y hoy he venido a comparecer ante el tribunal. Se ha hablado sobre mi patrimonio. Mi patrimonio es legítimo. Es legítimo. Y yo les pido, por favor, que cuando se dan las noticias de este calibre, por favor, que se investigue bien, porque se hace un daño tremendo. Muchas gracias. Pero frente a ella, hizo uso de su derecho a guardar silencio. Está en calidad de detenido no procesado, detenido preventivo, para resolver su situación procesal de aquí al próximo día martes. ¿Tiene antecedentes si la ministra cuenta con antecedentes concretos para el procesamiento por algunos delitos del general? No, solo lo vamos a saber en la medida en que el tribunal se pronuncie en ese sentido, y creo que no es razonable especular antes de que se adopte una decisión en ese sentido. Estas son algunas pruebas que involucran a Martínez en la arista agencia de turismo. Corresponden a 2 pasajes sobrevalorados, 9 millones de pesos por un boleto a Francia y 13 millones más por otro pasaje a Estados Unidos. Durante un año, el capitán Harvey intentó entregarle estos documentos al entonces ministro de Defensa, Alberto Espina.
Y en el Ministerio de Defensa está una solicitud del 19 de diciembre de 2018, esta es la segunda. En las materias a abordar en la audiencia dice informar y entregar al señor Ministro de Defensa Nacional antecedentes documentales que involucran al actual comandante en jefe del Ejército, el general de Ejército don Ricardo Martínez Menantó. ¿Cuántas audiencias son las que pediste? 32. ¿Te recibió el ministro? Nunca, nunca. Por eso digo que el ministro Ospina ha sido cómplice y encubridor de toda la corrupción castrense. Por ser miembro del Consejo de Defensa del Estado, Ospina se excusó de darnos una entrevista, pero nos envió un documento asegurando que sí recibió a Harvey un año después. Según el denunciante, en esa ocasión la materia que trató el ministro solo se refirió al espionaje contra militares, negándose a recibir estas pruebas contra el comandante en jefe. El mismo general propone mi retiro en el 2018. Y así el ministro Ospina firma mi retiro el 22 de mayo del 2020 sabiendo perfectamente la calidad de denunciante. Harvey aún lucha por ser reintegrado a la institución de la que fue desvinculado por denunciar actos de corrupción. Con Martínez, los últimos 4 comandantes en jefe se suman a medio centenar de detenidos, procesados y condenados por la ministra Romy Rutherford, que ha logrado desentrañar el peor escándalo de delitos militares que para algunos generales era prácticamente un imposible. La justicia, weón, jamás va a encontrar la verdad absoluta. La justicia nunca lo va a hacer. Jamás, weón.